Gracias. Buenas. Voy a intentar ser lo más entretenido posible porque día viernes por la tarde, con ánimos de año nuevo, o sea, de fin de semana largo. Yo fundamentalmente quiero un poco centrar la mirada sobre todo desde el punto de vista del proceso creativo, es decir, del proceso de uso de estas imágenes en términos creativos, la posibilidad futura de usar estas imágenes en otro tipo de obra. Desde mi punto de vista es realizador, digamos, y pensando también en una gama de nuevos realizadores que están trabajando actualmente y que de alguna manera se han preparado a trabajar en los nuevos medios, en internet, con tecnología digital encima, etcétera. Creo que ahí hay una amplia zona de trabajo. Lo primero que yo quería agradecer, quiero ser un tipo agradecido, agradecer y felicitar a los organizadores, sobre todo a Andrés Zúñiga, que me trajo para acá, me invitó, sabiendo un poco mi debilidad por el tema del archivo que sea, digamos, una especie como de caníbal, de material extraviado. Y lo que más me llamó la atención del proyecto es claramente, bueno, creo que ya han escuchado otras ponencias, por un lado el rescate, por un lado la digitalización, pero sobre todo lo que a mí me llamó más la atención y lo que siento más atractivo y más contemporáneo es la posibilidad de que se exhiba, de que se instale en la red y la posibilidad de liberar algunos de esos trabajos para el uso futuro de otros realizadores. Creo justamente que ahí hay realmente un nicho contemporáneo del archivo y de este tipo de material. Es decir, me entusiasmó venir cuando me di cuenta que no estaba la intención de convertir esto en una especie de tumba del archivo. Es decir, hay muchos proyectos donde se rescata material, se lo digitaliza y después descansa en paz bajo grandes lápidas y grandes puertas, digamos. Y uno puede ir a verlo de vez en cuando en algún ciclo o pedir, qué sé yo, pero el material es intocable, es una especie así como de reliquia sagrada, al cual uno no puede hacer nada más que contemplarlo con cierta devoción, digamos. Yo personalmente no soy muy amigo de la devoción ni de los objetos sagrados. Yo creo que están ahí para ser usados, creo que están ahí para ser manipulados, creo que están ahí para ser leídos nuevamente y por eso se reinstalan. Es decir, por eso uno viene a ver y de alguna forma ustedes han visto una variedad entre ayer y hoy día y el cambio además formal, los cambios de look de los personajes, los cambios políticos, los cambios incluso de estructuras musicales de los cortometrajes que han visto, sin haber ningún sentido unitario, sin estar editados estos girones, estos trozos, estos fragmentos, uno puede ir construyendo sus propias películas. O sea, a mí me tocó, cuando ingresé, estaba mi general ahí adelante, cosa que me dejó ahí un poco impactado, en medio de este trabajo casi de ciencia ficción. Es interesante cómo se filma en ese momento, es decir, el tipo paseándose entre estos computadores que eran la modernidad absoluta de la época. Yo recuerdo cuando chico había estado en una sala con esos computadores y para mí era como una película de ciencia ficción. Ahora aparecen malas películas de ciencia ficción. Con una música electrónica primitiva atrás, dando la sensación justamente de este futurismo, digamos. Y más adelante todos estos himnos y toda esta aparición de la música clásica en las imágenes de archivo, que al parecer a los militares les fascina el tema. Y mientras más clásica les suene, parece que les funciona mejor. El paso de las músicas, las zampoñas, los pelos largos de la jornada de ayer a este paso. Lo interesante del archivo es que uno puede detener la imagen y empezar a observar esta reunión con profesores de la universidad, acercarse a ellos digitalmente, reconocer a algunos, buscarlos, preguntarles, volver a filmarlos. El 80%, 90% de lo que está ahí ha estado con una obligación increíble en el cuerpo. Es decir, la mayoría no podía decir nada, estaban ahí. Uno podía hacer un análisis de gestos de muchas de esas secuencias. La mitad de las personas estaban fumando además alrededor. Lo cual ahora es extraordinario, de hecho. Los looks, a mí siempre me ha fascinado el estudio de los looks de los nichos históricos, de los fragmentos. Se fijaron que todavía hay una especie de hibridez, todavía están los pelos largos, pero con chaqueta, corbata, que se ven un poco ridículo el asunto, como que no coincide. En unos años más ya va a estar el pelo corto instalado, digamos. Y eso tiene que ver un poco justamente con este rescate, al no ver el archivo simplemente como un objeto museológico, sino como un objeto de trabajo desde acá, digamos, de reactivar este asunto. Entonces, insisto, eso yo tengo que agradecer a los que me invitaron, a la organización, a los que están atrás de este proyecto, porque creo que este proyecto tiene ese vitalismo, que creo que tiene esa contemporaneidad, es decir,
violentar el archivo. Suena un poco agresivo, pero de alguna forma es así, es decir, no verlo plácidamente, sino activarlo. Permitir que esto esté en manos de otros, en ojos de otros, etc. Y que esto empiece a transformarse, que de nuevas películas, etc. Digamos. Si uno hace chocar estas imágenes, como las que vimos ahora, de la visita de Pinochet, con las otras imágenes, que creo que vieron ayer un fragmento, al menos aparecían algunos segundos, con la visita de Fidel acá, ya uno tiene un tercer sentido. Es decir, recorto acá, pego, cambio la música. Ya tengo una pequeña obrita para empezar a hacer funcionar. Hay un cineasta alemán que ya, bueno, ya no es tan joven, digamos, pero sigue trabajando ahora en Internet, que se llama Alexander Kluge. Alexander Kluge comenzó con unas obras así gigantescas, 6 horas de material de archivo. Tiene una obra para televisión solamente hecha con material de archivo sobre el Capital. Un alemán solamente puede hacer eso. Ahora está trabajando en obras de archivo de 1 minuto, que está subiendo a YouTube continuamente. Toma archivo y crea nuevas obras de 1 minuto, cambiándole ciertos elementos. Sonido, música, interviniéndola, dándole ironía a ciertas cosas. Lo interesante de eso es que el tipo no está despachando el pasado, ni está riéndose del pasado, ni nada. Lo que está haciendo es actualizándolo. Está resignificando el pasado. Es decir, yo veo eso, me interesa esa situación. Si quiero puedo volver a la imagen completa del cual él sacó, pero también puedo partir de él y activar una nueva memoria. En la medida de que se resignifican las imágenes, vuelven a tener vida. Si no, descansan. Yo siempre he tenido la idea de que las imágenes de archivo guardadas para siempre son como esos Van Gogh que compran algunos japoneses, pagan 40 millones de dólares, los compran y después los guardan en un banco. Esos Van Gogh no existen para la historia del arte. O sea, es lamentable, pero desaparecieron. O sea, si no hay percepción de ellos, si no hay intervención de ellos, si no hay por último insultos frente a ellos, de los nuevos artistas, no existen. Y de alguna forma este proyecto yo creo que junto con otros, que hay que reconocer que hay una especie de florecimiento de este tipo de proyectos sobre archivos, de activar la memoria, de activar el trabajo, van un poco en esa línea, digamos. Cuando venía para acá me acordaba a propósito del tema del archivo y de este tipo de fenómeno, tener un público viendo pedazos de cosas. Hay un escritor inglés que se llamaba Ballard, que se hizo famoso de una novela que se llamaba Crash, que era una novela como de ciencia ficción pornográfica. ¿Sí? No sé si la leyeron, pero si no, léanla. Ballard en una entrevista le preguntan sobre, esto es los 80, le preguntan cómo considera esta especie de surgimiento de la película casera en video en ese momento, cuando recién está apareciendo. Y él dice que le encantaría asistir a un festival que exhibiera solo películas domésticas. Es decir, asistir a un festival donde las secciones fueran, por ejemplo, bautizos, primeras comuniones, matrimonios, funerales, no sé si hay gente que filma los funerales, debe haber. Y al ver esos fragmentos, que no tienen la intención de ser obras artísticas necesariamente, ir encontrando a directores como algo así como el Fellini de los bautizos, así como uno podría decir como el Tarantino de los funerales, es decir, de alguna manera encontrar algo así como el estilo de estos nuevos archivistas, digamos. Cuando venía, yo pienso mucho en el metro. Cuando venía para acá, y después cuando me perdí dando vuelta por acá, pensaba que fascinante sería también tener algo así como festivales solamente de archivo, festivales donde yo no pidiera que estos archivos fueran cerrados en una obra, es decir, yo no pidiera que se editaran, no, solamente girones, fragmentos, pedazos de cosas, verlas, y, o sea, yo me imaginaba lo potencialmente creativo que era eso. Es decir, para un público que podía estar, un público absolutamente heterogéneo, pero pensando también en historiadores, en sociólogos, en escritores, en artistas visuales, en cineastas, digamos, viendo una serie de fragmentos y de improviso quedar entusiasmado con un par y poder pedirlo. Yo siempre he soñado con un festival de fragmentos y archivos donde uno presenta el archivo y se sube a internet y se libera. Y el otro tipo llega a su casa, lo toma y al tiro, pum, y lo manda. Yo creo que ahí hay un tema de contemporaneidad, yo creo que ahí hay un tema de reacción del archivo, yo creo que ahí hay un tema de manipulación del trabajo. Un festival de girones, de fragmentos, de pedazos, de trozos, no de obras cerradas, no de obras clásicas, no de obras que tienen desarrollo completo, sino en proceso, sería quizá uno de los proyectos más contemporáneos de la visualidad actual, digamos. Es decir, yo me entretengo más viendo estos fragmentos que viendo una película, porque ya son casi todas iguales, digamos.
Es decir, la estructura de las películas clásicas ya todo el mundo se da cuenta que está relativamente vencida. Que uno ve, yo me entretengo más viendo en el día YouTube y encontrando, y no estoy hablando de los gatitos que bailan ni de los perros que cantan, digamos, o sea, es increíble la potencialidad que tiene en el sentido de, yo en los últimos años en YouTube he visto más material cinematográfico extraño, digamos, que uno no ha tenido acceso, de todos los años que estudié cine e hice clases de cine, digamos. Es decir, la cantidad de cosas que uno encuentra sin saber qué son, y que si uno además a su vez tiene la posibilidad de alguna manera de plagiarlas, de añadirlas a tu uso, sería increíble. Esa concepción del archivo, esa concepción como activa, como liberal, como liberable, como de alguna manera como catalizadora de la creación, yo creo que es lo más interesante, al menos en mi opinión, lo que está pasando ahora con el audiovisual contemporáneo. Es decir, no estoy de alguna manera enfrentándome, aunque sí, digamos, estoy creando una especie de pugna. Pero la idea del realizador cinematográfico como aquel que filma todo, como aquel que crea todo, como esta idea de la autoría de la década del 60, donde yo me hago cargo de todo el proceso, yo creo que de alguna manera ya se ha añejado en algunos aspectos. Y se está volviendo, se está releyendo un gran periodo de la historia del arte, sobre todo la década de los 20 y los 30, que no es prehistoria, sino que es pura actualidad y que tiene que ver con movimientos como los dadaístas, como los surrealistas, como los constructivistas rusos, digamos. Los primeros tipos en soñar un tipo de arte masivo, popular, a la cual se podía tener acceso de distintas zonas, digamos, y que fundamentalmente se sustentaba en operaciones de collage, de extracción de material, de descontextualización, aprovechar el material de otros para hacer una nueva película, sacar mi obra y que otro la tomara y que la volviera a rehacer, desmontarla, y no volver a filmarla, sino simplemente estar trabajando continuamente en algo así como un work in progress continuo. Ya no quedó la película terminada, ya no quedó la película final, lo que queda ahora son procesos constantes, son apuntes. El collage en la década de los 20, sobre todo con el movimiento Dada, quizás fue uno de los movimientos más potentes en el siglo XX y quizás uno de los que se puede actualizar con mayor fuerza ahora, justamente por los medios. Es decir, un dadaísta no soñaba con tener lo que uno tiene ahora, es decir, desde los sistemas hasta los antiguos ya Photoshop, digamos, hasta todos los sistemas de edición contemporáneos que uno los puede tener en su casa. Es decir, el sueño dadaísta y después de algunos surrealistas de ser un creador casi en solitario, pero que a su vez accede a una masividad enorme, digamos, mediante sistemas de distribución, y que produce y cataliza más obras, es decir, no estoy produciendo algo así como espectadores pasivos, sino que estoy produciendo gente que reaccione frente a eso y me devuelva eso, mediante un trabajo justamente que toma mi obra, que yo a su vez la tomé de otros fragmentos de esa obra, y vuelva y agregue otros elementos más, y vaya creando una obra que se va a ir haciendo poco a poco. Lo interesante de ese proceso, que si uno lo lee ahora, si uno se sienta a leer ahora el dadaísmo, el surrealismo, no como obras del pasado, no como la clase típica de historia del arte que te habla de las vanguardias y como algo que ya se acabó, sino como algo que se puede hacer ahora, te da unas posibilidades enormes de trabajo. Sobre todo, yo siempre trato de pensar desde acá, digamos, me da lo mismo lo que pueden hacer en Estados Unidos o en Corea del Sur, o donde sea, digamos. Yo tengo que pensar que yo hago películas acá y no allá. Que la mayoría de la gente que hace películas en Chile vive soñando con los fondos, digamos. Sigue soñando con en algún momento hacer la película, digamos. Bueno, estos medios permiten que tú hagas la película mañana. Siéntate, trabaja, consigue material, si no te dan los derechos, bueno, úsalos igual. Y construye tu película y exhíbela. ¿Quién es el dueño de esa película? Muchos posiblemente. No, ahí vienen otras discusiones que justamente los archivos contemporáneos tienen que entrar. ¿Quiénes son los dueños de esto? ¿Quiénes son los derechos de autor de esto? ¿Hasta qué punto se liberan? ¿Hasta qué punto no se liberan? Yo no me voy a meter en eso porque no tengo archivo. Pero se los dejo a los que tienen, digamos. Pero son discusiones que se tienen que dar, porque en el fondo ahí es donde se va a favorecer esta explosión, esta dinámica. Cuando uno ve simplemente en clase, cuando uno ve en una escuela de cine con ciertas aspiraciones de modernidad, es decir, de hacer películas ahora, digamos, inmediatas, que de alguna manera vibren con el espacio de lo que está pasando, tú te das cuenta que hay un grupo de estudiantes que quizás lo único que tienen que estudiar es postproducción. Sin desmerecer a los fotógrafos ni nada, esto no es un ataque, pero insisto, o sea, un grupo de estudiantes formados en la postproducción de sonido e imagen se pueden convertir en los realizadores de muchísimas obras. Gracias justamente a estas lógicas, a la lógica de instalar, de agregar,
incluso yo diría de torcer aquello que uno está viendo. ¿Sí? Yo creo que el archivo es sumamente válido como instancia de memoria, pero también hay que tener cuidado con la memoria, porque la memoria se puede convertir en un objeto, se puede convertir en una situación estática, se puede convertir en una situación melancólica, nostálgica, que finalmente te atrapa y lo único que hace es quitarte energía, ¿no? O sea, el pasado para que exista tengo que actualizarlo, tengo que reinstalarlo, tengo que volverlo, tengo que convertirlo en mío, en mi vida, digamos. O sea, yo no saco nada haciendo loas o teniendo melancolías o nostalgias por la Unidad Popular, o algunos tendrán por los 80, yo no sé. Cada uno con su idea, digamos. Yo no las tengo. Pero en esa medida tengo que reactualizarlo, tengo que leerlo. Y para eso, siguiendo una línea de quizás uno de los documentalistas más notables latinoamericanos, al menos para mí, de la década de los 60, que es Santiago Álvarez, el documentalista cubano, que solamente y casi siempre trabajó con solo material de archivo y con material de desecho, además. O sea, ni siquiera usaba gran material de archivo, incluso usaba el material que otros desechaban. Y él fue capaz de hacer quizás los documentales más políticos y más radicales del periodo, ¿no? Y Santiago Álvarez insistía que la única forma de hacer funcionar el material en un collage era violentándolo, es decir, no sometiéndose a él. Voy a poner un ejemplo para los que un poco no vienen, quizás desde el audiovisual, pero generalmente cuando uno usa archivos, uno se ha acostumbrado a la televisión, por ejemplo. La televisión que tiene un archivo envidiable y que debería liberarlo tarde o temprano. Habría que hacer una campaña, parecería que se hace campaña para todo, habría que hacer una campaña para que el Canal 7 libere sus materiales, porque son estatales. Si liberaran esos materiales, la televisión muestra todos los días archivos. De hecho, los días domingos, creo, los sábados se entretienen mostrando los archivos que tienen. Se entretienen porque están rellenando nomás. Tienen unos materiales increíbles, pero ¿para qué los usan? Generalmente para ilustrar cosas nomás. Es decir, un tipo está hablando de fondo, la típica voz en off de la tele, y te ponen unas imágenes para ilustrar. Tú mirando de afuera, mirando con otra mirada, te das cuenta que hay un potencial enorme de hacer obras ahí. Pero para ellos simple ilustración nomás. Es decir, es simple relleno de un tipo hablando. Podéis tener al tipo hablando también, solo. Y da casi lo mismo. No hay ninguna relación con la imagen. ¿Qué es lo interesante desde el punto de vista creativo, desde el punto de vista del audiovisual? El que yo tome esas imágenes y las trabaje, o sea, que las analice, que las descomponga, que las sacuda. Santiago Álvarez decía que había que sacudir el archivo para que salieran sus potencialidades, digamos, para que saliera aquello que estaba oculto. Álvarez era tan astuto que todo el material que ocupaba, o gran mayoría de él, era material del enemigo. Cosa que yo siempre encontré notable. Es decir, el tipo, para atacar a los gringos, lo que hacía era utilizar material filmado por ellos. Tomaba el material filmado por ellos, o incluso las revistas, la Life, la Time, etc., las tomaba y trastocaba su sentido. Y se los devolvía en un panfleto político, pero muy bien hecho, donde los tipos veían las imágenes filmadas por ellos, pero que ahora los atacan a ellos. Resignificar la imagen, darle vuelta. Los nazis tuvieron su experiencia con eso. Todo lo que filmaron en los campos de concentración después se le vino en contra. Los polacos después de la Segunda Guerra Mundial hicieron muchísimos documentales de archivo, que al exhibirlo instalaban a una serie de personajes que ahora andaban libres y quedan identificados por esos documentales. Entonces yo creo que ahí hay un tema que para nosotros, además en Chile, es muy importante. Es decir, sobre todo ahora, trató el tema de los 40 años del golpe, etc. O sea, yo creo que más que seguir filmando, está bien que la gente filme, obvio, no me estoy negando a eso, pero más que seguir filmando tanto y juntando tanto y buscando tanto capital, etc., yo creo que es el momento también de mirar para atrás, de mirar al archivo, de mirar la cantidad de material que hay filmado. Y que muchos, y hay que decirlo, lamentablemente hay muchas instituciones donde el material se está perdiendo y se está destruyendo. Es decir, hay grandes instituciones y antiguas instituciones en Chile que están mucho material metido en unas bodegas y que uno no tiene idea que hay ahí, digamos. Y yo creo que en estos momentos llegó el momento de que sobre todo los audiovisualistas y los artistas visuales y los historiadores, etc., acojan ese material y lo actualicen. A mí me fascina, por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto de licenciatura en cine documental y estamos trabajando en esa idea. Nosotros tenemos una gran cantidad de profesores, por ejemplo, que vienen de historia de las universidades, con la idea fundamentalmente, justamente, de crear sus propias obras para sus estudiantes. Ya no es simplemente el tener datos de qué documental ver, sino que ellos actualizar y construir documentales.
desde su punto de vista, desde su ideología, desde su mirada, digamos. Entonces yo creo que en la medida de que nos apropiamos del material de archivo, ahora que estamos todos en Chile con esta idea de apropiarnos de cosas, así como de instalarnos ahí, yo creo que también es el momento de apropiarnos del material documental. Es decir, cualquier persona que trabaje con archivos sabe que acceder a los archivos en Chile es muy difícil. Hay una cantidad de operaciones burocráticas que son increíbles. Hay incluso diría, hay una inutilidad burocrática, que sería el término, de que a uno le dicen ya, ok, ve al archivo, pero no lo use, no lo toque, no lo fotografíe, no saque. Entonces, ¿para qué lo quiero ver? Perdonando el término. O sea, si ya vi las películas, o sea, lo que quiero ahora es usarlas. Lo que quiero ahora es trabajar con ellas. Hace muy poco, bueno, el Museo de la Memoria hizo una exhibición de material de los documentalistas alemanes que filmaron durante la UP. Ahí hay una cantidad en las películas esas películas ya se han convertido en material de archivo. Y de hecho por eso traen el Museo de la Memoria. El problema es que yo tengo una cierta, no antipatía, pero tengo un problema con los museos, que justamente tiene que ver con eso, es decir, esa protección sagrada de la obra. O sea, ese material en manos de realizadores contemporáneos sería un notable homenaje al UP, o no, en la medida de que lo trabajen. Sería una notable mirada hacia el pasado de Chile y una actualización de los sentidos, en la medida que les permitieran de alguna forma sacudir esas películas. Y no simplemente seguir viéndolas tal como están, porque básicamente identifican un momento, ¿no? Entonces, claro, ahí se instalan las grandes sesiones de nostalgia. En cambio, a mí personalmente lo que me interesa son las grandes sesiones de vitalismo, digamos, es decir, tomar esto, desarmarlo y presentárselos de nuevo. Yo acá veía, por ejemplo, estaba mostrando la de San Francisco, ahí noté mi vejez también, esos juegos que estaban al lado de la iglesia de San Francisco eran los juegos que yo iba de niño, de ahí me bajó la nostalgia. Pero después dije, no, no estoy para eso. O sea, eso era mi Disneylandia de infancia. Pero ese también era Santiago de esa fecha, era ese tamaño, de alguna manera. O sea, ¿cómo me gustaría tomar eso para construir una especie de pequeña biografía personal, mirada desde mi mirada nomás? O sea, yo creo que esos son los potenciales. Yo sé que en general, y tiene que haber una discusión y tiene que haber un debate, porque claro, hay vías, hay miradas sobre el archivo que tienen que ver con, básicamente con el resguardo, con el cuidado, con la sobrevivencia de este material. Me parece admirable, digamos. Pero creo que el solo resguardo, el solo cuidado de estos dispositivos de memoria, la sola protección, es un momento. El otro momento es justamente su actualidad, el otro momento es dejarlo en disposición, el otro momento es atreverse a que las personas tomen eso y convoquen imágenes que a lo mejor incluso van a contradecir todo ese material. O sea, yo creo que en ese momento, en ese sentido, hay que liberar esas posibilidades. Si revisan, por ejemplo, ahora en Internet, dando una idea de autores que trabajan para que tengan como una mirada, la cantidad de autores, sobre todo norteamericanos y europeos, que están trabajando con archivos es enorme. Es decir, en Chile hay muy poco. Y fundamentalmente yo creo que tiene que ver con dos razones. Una, que es casi imposible acceder a mucho material, a menos que uno opte con una posición política y diga ya, da lo mismo, que me demanden, digamos, si alguien quiere demandarme, total, que me van a quitar, digamos. Y la otra, que todavía en general la formación de muchos otros cineastas tiene que ver con la imagen de casi heroica, digamos, del documentalista con la cámara al hombro, digamos, en el campo de batalla, digamos. La imagen del documentalista de collage y archivo es menos heroica, digamos, es uno sentado frente a su computador trabajando solo, digamos. Pero al mismo tiempo tengo la sensación de que es más actual, de alguna forma, digamos. Yo tengo la sensación de que en Chile estamos a punto de pasar a esa situación, estamos a punto de que una cantidad, no solamente de realizadores, sino que de gente que tiene algún conocimiento técnico comience a armar sus propias películas. Esa vieja utopía de películas personales, de películas subjetivas, de películas de sujetos privados, no necesariamente realizadores, es un tema que yo creo que necesariamente ya no es utópico, es decir, es absolutamente válido en la actualidad. Solamente hay que empezar a hacerla, digamos. Hay cineastas, por ejemplo, actuales fundamentales. Yo les nombraba a Alexander Kluge, por ejemplo, que ya tiene varios años, pero Kluge, toda su obra, o gran parte de su obra, es material de archivo. Ha hecho programas, comenzó haciendo cine, ahora después trabajó para televisión y actualmente básicamente se está centrando en Internet, que es su gran centro de trabajo, digamos. Cineastas clásicos,
como Goad, que en Chile seguimos viendo sin aliento, digamos, o sea, estamos todavía un poquito, estamos como 40 años desfasados. ¿Right? Goad casi abandonó el cine hace 20 años de alguna forma y se ha integrado a trabajar justamente con material de archivo. Y está trabajando también en operaciones para internet, o para CD-ROM, o para DVD interactivos, etc. ¿Right? En Alemania, bueno, está Farocki, que estuvo hace poco tiempo en Argentina. Un personaje increíble que hace unos ensayos filosóficos de un peso enorme, justamente solamente con material de archivo. El tipo toma material institucional, el tipo toma las típicas películas institucionales, que claro, cuando uno las ve no son lo más graciosas que hay, digamos. El institucional está hecho para presentar una cierta mirada, digamos, y sin embargo las toma, las abre, las desarma y encuentra cuál es la ideología que hay bajo esos materiales. Y algunas películas notables. ¿Right? Y él trabaja como un archivero, él trabaja como un tipo que se dedica años a compilar material y luego sacar. ¿Right? Entonces, en Estados Unidos hay un personaje que se quiere buscar que se llama Alain Berliner. Alain Berliner hace películas biográficas con material de películas biográficas de otros, es decir, con material de películas domésticas. El tipo compila material de familias, diversas familias norteamericanas de toda la época, de esas películas que uno filma en su almuerzo, etcétera, en sus cumpleaños, y el tipo compila con eso unas extrañas y surrealistas películas sobre el imaginario norteamericano. Son películas casi sin texto, son películas casi sin voz, digamos, son imágenes y sonido, ¿right? Donde uno va viendo de alguna manera los imaginarios, un poco lo que vimos acá, pero claro, montado, sistematizado, instalado en un artefacto, digamos, ¿right? Y hay un personaje que yo creo que es increíble, un ex soviético, ahora ruso, de hecho ahora es armenio, que lo pueden buscar en internet porque toda su obra está ahí, que se llama Pelechan. Pelechan, toda su obra, o buena parte, tiene un par de cortometrajes que son filmados nomás, pero toda su obra es solo material de archivo y construye unas máquinas audiovisuales que tienen un nivel poético increíble. Es decir, el tipo, aprovechando material de la ex Unión Soviética, ha armado películas de 90 minutos, sin una sola voz, sin un solo texto que te indique qué hacer. ¿Sí? Y tú te das cuenta que son materiales sacados de distintos lados, etcétera, pero no importa para nada, digamos. Esa es justamente su modernidad. Yo me doy cuenta que son trozos que están pegados, son trozos que se nota lo que se llama, se nota lo cosido que están, ¿sí? No como el cine en general que uno ve donde las cosas pasan así fluidas, como si fueran naturales. Aquí se nota una cosa fuerte, ¿sí? Y el tipo te construye historias de la Unión Soviética tomando, por ejemplo, tiene una película preciosa que hace una historia de la Unión Soviética tomando solamente las películas institucionales de la aeronáutica soviética. El tipo toma todo el material de la historia de la aeronáutica soviética, que son material institucional, sin ninguna aspiración estética, ni poética, ni nada, básicamente un registro de accidentes de cohetes, de triunfo, etc. Y él construye en 90 minutos una historia de la Unión Soviética, sin ningún solo texto, sin ninguna palabra. O sea, ahí hay un cine contemporáneo, digamos, funcionando, digamos. Entonces yo creo que, personalmente, pienso que ahí hay un potencial enorme acá. O sea, en Chile hay buenos equipamientos, hay gente que está trabajando en eso, pero claro, todavía faltan, por un lado, la liberación de muchas cosas, y por otro falta también la liberación mental para hacer ese tipo de cosas. Es decir, ser realizador no significa necesariamente estar filmando, significa producir obras. Y producir obras, bueno, yo puedo producir obras ahora personalmente en mi casa, digamos. Aunque hay que decirlo que yo no, porque soy bastante malo para editar. Pero bueno, hay que tener otra persona. Bueno, eso, no sé, estaba como entusiasmado. Entonces, no sé si hay preguntas, yo creo que de repente si hay alguna pregunta. Tenemos un foro al final. Ah, tenemos un foro, entonces me quedo callado. Bueno, esa era un poco la idea, mi idea era como entusiasmarlo sobre todo y bueno, y cualquier cosa conversamos, no hay problema, gracias.